Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. De Mar dijeron al oído que es tanto como decir: esto es por los cafeteros de Colombia, por esas 550.000 familias que están en todos los territorios de la zona andina del país, para regalarnos el mejor café del mundo, para que ahora, en este momento de la mañana, considerando las cosas que pasan, protestando por lo que está mal, aplaudiendo lo que está bien, estemos aquí con una buena taza de café que nos ofrece la Federación Nacional de Cafeteros y que nos ofrecen los miles de colombianos que siembran, que cuidan, que cosechan y que preparan el mejor café del mundo. Salud, cafeteros de Colombia. Bueno, De Mar, ¿cómo le pareció lo de Barranquilla? Matar policías. Es una vergüenza, ¿no? No pasa nada, el ELN, y entonces ahora paz con el ELN. Ya, en mi caso, se dirá que estoy respirando por la herida. Puede ser, díganlo. En mi caso, fui víctima de un atentado terrorista. Murió un policía, Rosenberg Urbano, tenía nombre y apellidos, y tenía familia, y tenía esposa, y tenía hijo. Y Ricardo Rodríguez, quien conducía la camioneta, quedaron destrozados. Y la JEP, el doctor Cifuentes y otros sinvergüenzas de la JEP, para decírselos con todas las letras y a ver si se enojan, son unos sinvergüenzas, los pusieron en libertad. Porque la paz, todo sea por la paz. Entonces, para la calle los asesinos, como ahora los asesinos de los policías. Eso seguramente es por petición del ELN, que dice, bueno, yo quiero hacer la paz, yo quiero entrar en estas discusiones, a ver si el señor Petro se gana otro premio Nobel de la Paz, saquemos de la cárcel a los que están presos, y sacan de la cárcel a los que mataron en Barranquilla 6 policías. Los crímenes que han cometido son 50. Estamos hablando de los policías porque eso ocurrió ayer, De Mar. Ayer pusieron en la calle a los asesinos de estos policías. Padres de familia, maridos, hijos, gente que todos los días velaba por la seguridad en las calles de Barranquilla. ¿Protestarán en Barranquilla? ¿El alcalde de Barranquilla dirá alguna palabra? ¿Se pedirá castigo ejemplar para este juez prevaricador? Bueno. Increíble que aquí va a operar lo mismo y es el producto de una justicia que no tiene idea qué es lo que hace, una justicia con los ojos vendados que no tantea siquiera, simplemente ni camina ni llega. El proceso penal que se lleva a cabo en contra de estos sujetos, doctor Fernando, por causar la muerte de 6 policías en el barrio San José, en la capital de Atlántico, y causarle heridas a más de 40 personas el 27 de enero del 2018, terminó en una solicitud de vencimiento de términos por parte de los presuntos responsables del asunto. La medida había sido negada, pero el miércoles, ayer, el juez que llevaba a cargo el asunto decidió aceptar el vencimiento de términos en la medida en que, a su juicio, ya había caducado el tiempo del proceso, a lo que se suma que el juzgado tampoco emitió un fallo contra los acusados. Entonces, pues nada, libres y así van. Seguramente esto ayude al proceso con el ELN y será una prueba de cómo estamos dispuestos a firmar la paz. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Mate policías porque no le pasa nada. Asesínelos. 42 policías fueron heridos. 6 policías fueron asesinados. Y no pasa nada. Y los ponen en libertad y nadie protesta. A ver, alcalde de Barranquilla, a ver la gobernadora del Atlántico, a ver la gente de Barranquilla a quien la dejaron sin policías, a ver los parlamentarios de este país. ¿Protestarán? ¿Protestarán? Ah, no, él da paz con el ELN. ¿No ve que a Petro le pueden dar otro premio Nobel si hace la paz con el ELN? No, por Dios. No lo dude. Muy bien.
De Petro se dice que tiene documental de los 100 días, con Sí, las señor. declaraciones que ha hecho, las declaraciones diciendo que hay que acabar con la lucha con el narcotráfico, con las No, no, cosas no. que ha dicho para acabar con el petróleo y para acabar con el gas y para acabar con el carbón, porque son venenos, venenos peores que la marihuana que la están aprobando. ¿Cómo le parece? Aprobar Esto, la marihuana es aprobar la droga en Colombia. Vaya uno, pues, vea usted de aquí. la forma de defender la marihuana que ellos llaman recreativa en adultos en Colombia. Marihuana que logró su tercer trámite, su tercer proyecto de debate en el Senado de la República el día de ayer precisamente, en medio de una sesión bastante llena de movimientos al interior de las bancadas, a ver qué iban a hacer los conservadores, qué iban a hacer la U, el Partido Liberal. Los conservadores se mantuvieron en su postura, dijeron, no, nosotros no podemos avanzar en una cosa de estas. Cambio Radical también presentó sus reparos, Centro Democrático también, pero en la Comisión Primera, Senado, hay mayorías de la bancada del Pacto Histórico, lo que hizo posible que se aprobara en tercer debate el asunto. Pero, doctor Fernando, en medio del debate, que era lo que uno esperaba, escuchar posturas sensatas frente a lo que significa aprobar el consumo de marihuana, aterra ver cómo, o escuchar más bien, cómo los que defienden el proyecto dicen que si en Colombia hay sustancias peores, como el alcohol, ¿cuál es el problema de aprobar la marihuana? ¿Cómo le parece? El alcohol no es peor que la marihuana, pero no importa. La marihuana es el camino a toda clase de narcóticos. La marihuana es altamente adictiva. La marihuana destruye la vida de la gente. Y obviamente si se aprueba para los mayores, y entonces no se puede perseguir a los que llevan marihuana, ¿cómo precaver y cómo defender a los niños y a los jóvenes de Colombia del consumo de la marihuana? Nos van a matar a través de la droga. Nos van Esto a matar. es una barbaridad. Escuchaba, bueno, contándole un poco lo que fue la sesión, doctor Fernando, y a ustedes los oyentes. Por supuesto, del Partido Centro Democrático, digamos, la vocera en el asunto fue la senadora María Fernanda Cabal, que rechazó la aprobación de la marihuana recreativa que llaman ellos y que ahora llaman marihuana para mayores de 18 años. Y lo hizo en estos términos que tengo aquí en mi archivo. Bueno, parece que no lo tenía tan aquí, ¿no? Aquí lo tengo. ¿No lo escuchan? No, no lo estamos No, escuchando. no, de mar no se escucha. Wow, vaya, Y tampoco escucho yo por interno, así que vaya, algo pasa. qué cosa más extraña Sí. con mi equipo, pero ya, Bueno, 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 no es de no, extrañar que una persona vertical y honesta como la senadora María Fernanda Cabal se le enfrente a este turbión, a esto que está pasando desde el Congreso de Colombia, aprobando, usted habla del consumo, están aprobando la siembra, están aprobando el claro, lo están cultivo, aprobando están todo, doctor aprobando la Fernando. Y recolección, están aprobando el tráfico, porque no se puede atacar el consumo, permitir el consumo, perdón, y dejar libre y dejar castigado todo lo demás. No se puede, no se puede. De manera, pues, que la marihuana es la aprobación de las drogas en Colombia, la aprobación de la destrucción de la juventud colombiana, de cuántas familias, del horror de la marihuana. Yo insisto en mi libro, el libro de Vélez Sáenz de Manizales. Si fuera un libro pornográfico o de otro sentido, ya se habría publicado muchas veces. Las llaves falsas. Vélez Sáenz, un gran intelectual, un gran filósofo, fue víctima de la marihuana y contó su historia para que la tengan presente. Contó su historia. Muy bien, muy bien. Los otros no contarán su historia, pero vivirán los efectos de la marihuana. aterra escuchar al ministro de Justicia durante la aprobación de ese proyecto de acto legislativo que despenaliza el uso de la marihuana, afirmando que no, pues que era un proyecto, digamos, muy normal, que la cosa no requería
de informe especial por parte de la sección de política criminal del país. Me aterra escuchar al ministro de Justicia, parece que no entiende qué está haciendo. ¿Cómo va a decir que no afecta a la política criminal la despenalización del uso de marihuana en Colombia? ¿Cómo? Pero además, los ponentes que son del pacto histórico dicen que en la medida en que fracasó la lucha con las drogas, lo mejor es aprobar la marihuana. Y entonces comparan a Colombia con Ámsterdam, comparan a Colombia con algunos estados en los Estados Unidos. ¿Y cómo le fue? ¿Y cómo le fue a Ámsterdam? ¿Cómo le fue? Catalogado como uno de los sitios más complejos de narcotráfico en el mundo, en el nuevo mundo además. El problema que tienen en Ámsterdam, el problema de Holanda con la aprobación de la marihuana, el problema que tienen y el problema que van a tener en los Estados Unidos y Colombia, que sabe muy de cerca. La guardia vieja que supo de sus crueles heridas precipítase en fuga. Aquí la guardia vieja se entrega, no dice nada. Seguramente el Partido Liberal aprobó la marihuana en la comisión, ¿no? Claro, el Partido Liberal dijeron que sí, que esto había que pensarlo mejor. El doctor César Gaviria. Doctor César Gaviria, el crimen que usted está cometiendo contra el país. El crimen. Esto es un crimen lo que está haciendo. ¿Cuántos son los jóvenes que van a perder su vida en el vicio de la marihuana sin tratar de hacer algo por prevenir semejante atrocidad? Porque obviamente si no está castigado es porque está permitido. Todo lo que no está castigado está permitido. El ministro no lo entienden, los ponentes no les importa. Aquí nadie pensó en cuántas familias en Colombia tienen hoy una tragedia en la casa, en sus familias, por cuenta de una persona que terminó en la adicción, entró por la marihuana y terminó en una sustancia mucho más tóxica, mucho más fuerte, con la excusa de que el trago es peor o que inclusive el cigarrillo es peor, lo que es falso. Porque lo dijo la ponente, es que la señora Pizarro dijo, no, es que es más dañino consumir tabaco normal que marihuana, que un porro de marihuana. Falso. Por cada porro de marihuana equivale a 5 cigarrillos normales. Por cada porro de marihuana es como si se fumara 5 cigarrillos normales. Eso lo dice la ciencia. Para efectos del ataque al pulmón, pero para efectos de la adicción, de la dependencia, de lo que ese significa para la pérdida de la voluntad, de la independencia de la persona, de la libertad, de sus facultades cognitivas. La marihuana es una tragedia. El Congreso de la República aprobándola. Bueno, aquí los jueces dejan en libertad a los que matan policías, porque los parlamentarios no pueden aprobar la marihuana. Uno se dirá, ¿no? Uno se dirá, doctor Gaviria, usted no tendrá perdón ante la historia. Usted tendrá que rendirle cuentas a Dios. Aquí nadie le va a pedir cuentas, pero ante Dios usted tendrá que rendir cuentas por todas las personas que se pierdan, que pierdan su voluntad, su inteligencia, su capacidad para vivir por cuenta de que la marihuana es lícita. Entonces, a sembrar marihuana, amigos, es mucho más rentable que sembrar plátano o que sembrar papayas. Es mucho más rentable. Entonces, a producir marihuana. ¡Qué horror, por Dios! ¡Qué horror! Como yo no pude, doctor Fernando, poner el audio, ya está listo, producción me lo tiene listo. Por favor, entonces, escuchemos un poco de lo que dijo la senadora Cabal, que lideró la oposición al proyecto de acto legislativo que fue aprobado ayer en tercer debate. Ojo, Colombia, ¿para dónde nos llevan? Escuchemos. Gracias, presidente. Bueno, leyendo los argumentos de la ponencia positiva, pues vemos que los sectores progresistas justifican la legalización de la marihuana solamente argumentando que hay otros elementos que son más nocivos y que eso significa hacer justicia social. La verdad, es una lógica que es difícil de comprender, una lógica ilógica, pero ya vamos viendo cómo es la exposición de las causas que forman parte de todo el sustento ideológico del actual gobierno, que debe ser también quien está apoyando la legalización de la marihuana recreativa, que le ponen el título de uso adulto, ¿no?
como si se fuera a controlar que no lo usaran todos, niños y jóvenes. Pues la advertencia es muy real porque nada exime, doctor Fernando, que una vez legalizada la marihuana, cualquiera pueda tener acceso a ella y sobre todo en condiciones que hoy vemos, porque de hecho, quien persigue a la persona que consume, pues realmente uno no lo ve. Ya esto es un tema que usted en las calles lamentablemente tiene que sufrir el acoso o sufrir la incomodidad de estar al lado de una persona que fuma abiertamente, no le importa, nadie le dice nada, incomodando a niños, incomodando a adultos y no pasa nada. De verdad, nos lleva el camino a la destrucción con este tipo de cosas. Pero bueno, ese es el cambio que querían. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, pasan las cosas que pasan. Ahora viene una amenaza al sistema pensional. Detrás de todo ese fárrago de ideas contradictorias y de palabras huecas, lo que hay en el fondo es que le van a quitar la plata de las pensiones a los que están pensionados para darle una pensión a los que no la tienen. Ese es el fondo. No, sí, no esa se es la equivoquen. conclusión. ¿Sí? No se equivoquen, no se equivoquen. Tal vez a los que tienen una pensión muy corta de unos pocos salarios mínimos, a eso se la van a respetar. De ahí en adelante, todo el que tenga su pensioncita y de ella viva estrechamente, ¿cuántos son los pensionados y cuántas las viudas de los pensionados que viven estrechamente con su pensión? Le van a quitar parte de su dinero. Digámoslo con franqueza, no se sorprendan después. Es que mire lo que me pasó. No, sépanlo desde ahora, le van a quitar su dinero. Muy bien. Es lo que plantea el gobierno Petro, una reforma pensional que ellos han llamado solidaria, porque en todo en el gobierno, todas las reformas son solidarias, ¿no? Salud solidaria y preventiva. Reforma tributaria, solidaria y necesaria. Reforma pensional solidaria para los más pobres. Porque, claro, las personas que tienen una pensión que supera los 4 millones de pesos tendrán que aportar de su fondo, si está en el privado, pasarle a Colpensiones una parte de ese dinero, y si está en Colpensiones, pues ya está por derecha, para que puedan darle un dinerito a cerca de 3 millones de colombianos que están en tercera edad y que requieren ese subsidio de medio salario mínimo. 500,000, otros hablan de 800,000 pesos. Lo cierto es que no habrá cómo resistirlo. Vamos a ver qué dicen los fondos privados de pensiones. Y aquí todo con el cuento de que los fondos privados de pensiones usan la plata para gastársela en no sé qué cosas y se inventaron que construyen puentes y que no sé qué cosa. Ellos no entienden qué es inversión y qué es gasto, entonces han vendido las cosas de esa manera. La reforma se presentaría en la última semana del mes de abril del año 2023. Así que vayan todos teniendo en cuenta el asunto. Vamos a ver cómo va a ser el tema de las semanas, porque esto va a variar, por supuesto. Ahora sí que pensionarse va a ser muy difícil en Colombia. Bueno, que hay un mensaje de Petro a los medios de comunicación. Eso tiene que ver con nosotros, ¿no? Pues nosotros no somos un medio de comunicación, pero somos un programa radial. ¿Qué nos está diciendo Petro? El presidente Petro le dice a los medios de comunicación que la prensa puede ser una gran comunicadora si se deja alumbrar por la ciencia. Claro. La ciencia que le dice que hay que salir del petróleo y del carbón y del gas, ¿no? Eso es muy científico. Eso es muy científico. La ciencia que dice que hay que decrecer la economía para que todos tengamos oportunidad. La ciencia que dice tantas cosas interesantes, ¿no? La ciencia de la que ha hecho demostración cabal el señor Petro y de la que hacen demostración cabal varios de sus ministros. De manera que dejémonos alumbrar por la ciencia que dice que hay que permitir el uso de las sustancias ilícitas y que esta es una guerra que no tiene sentido, que para qué la libramos, ¿para qué? Entonces mejor aprobar la marihuana y de paso aprobar la cocaína y aprobar el fentanilo y destruir a las generaciones que vienen, destruirlas. Una persona adulta, conocedora de las cosas, que no está gobernada por la curiosidad y por las tendencias imperantes entre los demás de su edad, resistirá. Pero los jóvenes, ¿cuántos jóvenes van a caer?
En fin, en fin. Bueno, Y y usted entonces, se me llegó un tema, doctor Fernando, aquí del principio, y yo le enredé el tema y lo envolví donde no era. Hablamos de Petro y el documental de Petro. Yo pensé que era un mal chiste, que eso no existía. Pues muy bien, nos dimos a la tarea ayer de averiguar si es cierto que existe un documental, que ya se publicó la segunda edición del documental, una cosa muy corta. Y sí, señor, se llama Gobierno Petro 100 días, Colombia potencia mundial de la vida. Se llama el documental. El primer capítulo, dicen desde presidencia, nos confirman, se tiene que emitir el día de hoy desde medios y redes de la Casa de Nariño y por el Sistema Público de Medios RTVC. Y lo harán diariamente hasta el 28 de este mes, donde van a salir los demás episodios. El director del documental es Mauricio Vélez, que explicó que se trata de una serie de 10 capítulos con material inédito producido 100% en la Casa de Nariño, con el cual buscan comunicar el trabajo de los primeros 100 días del presidente y su equipo de gobierno. trabajo incesante, incesante, esa viajadera por todas partes diciendo las maravillas que dice ante auditorios atiborrados de gente, ¿no? Ay, no. Ya lo vimos. ¿Sabe cuál es el primer tema del documental? No, es que no hay derecho. El primer tema del documental se llama La verdadera historia de la espada de Bolívar. Por Dios, la plata de los colombianos, ¿dónde va? Qué horror, por Dios, qué horror, por Dios. La historia de la espada de Bolívar, la que se robó el M-19 de la Quinta de San Pedro Alejandrino para justificar tantos crímenes, por Dios. Pero además, A nombre... la del show de la posesión presidencial, cuando se dijo que el presidente Duque había impedido que utilizara una espada, mentira. Luego se conoció que hubo un contrato para poder ubicar la espada en una urna que fuera de fácil traslado para precisamente el evento de posesión. Luego se descubrió eso. Una idiotez, una idiotez. Bueno, el tema de la educación sexual es mucho más importante de lo que la gente cree. Educar sexualmente a niños que no están en capacidad de recibir un mensaje transmitido por gente que lo que quiere es corromperlos y no darles educación sexual es un verdadero crimen, como nos lo decía ayer la doctora Vélez en un reportaje que queda para la historia. Esto es parte de la escuela de Frankfurt. El libro, lo recomendamos, lo pueden comprar ya, lo pueden conseguir ya. El libro de la persona que entrevistamos ayer. Hay que destruir la sociedad. Y la primera manera de destruir la sociedad es destruyendo la familia. Y la primera manera de destruir la familia es quitándole todo sentido espiritual, sublime, hermoso, sentimentalmente insuperable en relación sexual. Hay que convertirla en un acto puramente animal y entonces por ahí se empieza, ¿no? Sí, señor doctor Fernando, el inicio de la nueva izquierda y de la escuela de Frankfurt, y es del escritor argentino Cristian Rodrigo Iturralde. Recuerden que está disponible en Amazon, tendríamos que confirmar si en alguna de las librerías de Colombia se puede adquirir, pero en Amazon está disponible para que lo puedan comprar. El inicio de la nueva izquierda y de la escuela de Frankfurt, Cristian Rodrigo Iturralde, y también a nuestros oyentes que ayer no pudieron escuchar la entrevista, les recordamos que está disponible a través de todas las plataformas de podcast y también en nuestra cuenta de YouTube para que puedan escucharlo. A propósito de ese debate, doctor Fernando, que se lleva a cabo en la Cámara de Representantes, ayer en la plenaria se desbarató el quórum y no pudo ser votado, se aplazó la votación de ese proyecto. Así que no se agendó para hoy, o para hoy agendaron conciliación de reforma tributaria. Vamos a ver cuándo lo vuelven a agendar, pero me da la impresión, porque inclusive me han contado que muchos de los que se retiraron eran los interesados en hacer aprobar el proyecto. Y la jugadita estaba en aplazar la votación seguramente porque veían muy flojo la mayoría para lograr hacerlo aprobar. ¿Cuál proyecto, Odemar? Es el de educación sexual, precisamente. Ya. Sí, Sí, claro. La educación sexual, un atentado contra los niñitos.
Coger un niñito de 7, de 8, de 9 años y pervertirle su sentido sexual, destituirlo de toda importancia para que cuando llegue a la época de la pubertad sea un ser humano destruido que no piensa en la relación sexual como un puro acto animal y transitorio y de momento que no tiene ningún compromiso emocional, ningún compromiso espiritual. Es decir, que en últimas no vale nada, no vale nada. Vale lo mismo que la Rechazo del pareja. Partido Conservador a ese proyecto de ley, por supuesto del Centro Democrático, por supuesto de las curules que están en manos de cristianos, por supuesto hay división en el Partido Liberal, no están todos de acuerdo con el proyecto de educación sexual. Hay otros que están proponiendo que tienen que cuando menos darle la oportunidad a la familia de intervenir y que claro, como corresponde, ¿no? Papá y mamá sean los que decidan si quieren o no la cátedra en ese sentido para su hijo, pero además con una gravedad, ¿no? Dice que es para todos los niveles de la educación, lo que significa que los niños del preescolar también recibirían educación sexual. Así Qué que horror, vamos a ver qué pasa. horror, qué horror, qué horror. Transmitida por quién sabe cuáles corrompidos. Virgen Santa y bendita. Algo delicado, algo para tratar en familia, algo para cuidar la educación sexual de los niños. Bueno, queridos amigos, y hablábamos con ustedes gracias a los cafeteros de Colombia, gracias a la Federación Nacional de Cafeteros y se los decíamos tomándonos una buena taza del mejor café del mundo. Algo muy bueno debíamos tener. La compensación de tantos males está en una taza de café colombiano que nos producen los cafeteros y que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia alienta produciendo cafés de marca, cafés de calidad. Y esto se los decíamos a ustedes, hablándoles al oído.